Howard Phillips Lovecraft no solo fue uno de los escritores más prolíficos de Providence, Estados Unidos, considerado discípulo de Edgar Allan Poe, sino también alguien que dio origen a todo un movimiento literario de escritores, conocido como el Círculo de Lovecraft, que ha influido en la cultura contemporánea no solo en la literatura, sino en el teatro, la música, el cine y las artes plásticas. Creador del llamado horror cósmico materialista, Lovecraft se dio a conocer principalmente por sus relatos publicados en Weird Tales en las primeras décadas del siglo XX, así como por los textos en colaboración con otros escritores. En la actualidad es conocido en la cultura popular por ser el iniciador de los llamados mitos de Cthulhu. Estos relatos rompen con toda la tradicional Ghost Story del siglo XIX. Al incorporar en la narrativa elementos materiales y prácticas ocultistas en lo que se denominó espacios infinitos. El horror cósmico materialista niega la existencia de un solo Dios, de carácter benevolente y justo, y en cambio afirma la creencia en dioses cósmicos con características físicas sin moral, para los que los seres humanos son una creación accidental o burlona y por tanto insignificante, carente de todo sentido o propósito. Pero, ¿cuáles fueron las influencias personales de Lovecraft para escribir los relatos de terror que tanto le han caracterizado? ¿Todo fue resultado de la labor imaginativa del escritor o existió algo más? Dentro de la narrativa de Lovecraft, sus estudiosos han establecido diversas etapas de desarrollo literario. Una de ellas es la conocida como el ciclo onírico, en la que se hallan los relatos que involucran una realidad alterna a la que es posible acceder por medio de los sueños, las tierras del sueño. Lovecraft creía que los sueños eran portales a una realidad mucho más compleja y sutil que aquella que percibimos en estado de vigilia. El propio Lovecraft llegó a confesar a uno de sus amigos que algunos de sus cuentos no eran sino solo la redacción de sus pesadillas. De ahí unos de sus cuentos más conocidos: El extraño, el caso de Charles Dexter Ward, En las montañas de la locura o Los sueños en la casa de la bruja. Por otra parte, no deja de resultar llamativa la hipótesis que sugiere que Lovecraft estaba de alguna manera ligado al ocultismo, aunque no hubiera pruebas concluyentes. Estudioso de la cultura persa, egipcia y babilónica, podemos encontrar influencia en alguno de estos relatos, como lo son el dios Nyarlathotep, a quien describía como un hombre alto y oscuro, parecido a un faraón egipcio o a Dagón, cuya figura de dios filisteo con forma de pez fue la base del relato homónimo y de las sombras sobre el Innsmouth. Pero quizás el más popular de los textos que vinculan a Lovecraft con el ocultismo sea el Necronomicon, al que se ha querido equiparar con un antiguo grimorio. Existen muchas personas que creen que se trata de un libro real y accesible a cualquiera, pero también quienes consideran que en algún momento fue real, pero después destruido. Lo que se sabe es que Lovecraft ideó la existencia del libro atribuyéndola a su seudónimo Abdul al-Arred, el árabe loco, nombre que aparece en el relato La ciudad sin nombre, y a quien le fuera susurrado por los demonios. En 1937, poco antes de morir, Lovecraft le reveló a un amigo que el nombre del libro le apareció en un sueño. El libro, que traducido del griego significaría de las leyes de los muertos, contiene rituales y conocimientos arcanos prohibidos, cuya sola lectura puede provocar la locura y la muerte. De acuerdo con Lovecraft, originalmente el Necronomicon tenía el título de Kitab al-Asir, que en árabe significa el rumor de los insectos por la noche, y que en la tradición árabe se decía que era el ruido de los djinns y gules, figuras equiparables a los demonios del cristianismo. Fue escrito alrededor del año 730 por Abdul al-Asir, quien antes se llamaba Abdal Azar ad-Din, siervo de Dios Flor de la Fe, proveniente del Yemen, traducido por Theodores Philetas al griego en el siglo X y por Olaus Wormius al latín en el siglo XIII. Solo quedarían unos cuantos ejemplares en la actualidad.
en la Biblioteca Nacional de París, en la Universidad de Buenos Aires y en la ficticia Universidad de Miskatonic. La trascendencia de esta obra ficticia ha sido tal que un estudiante hizo la broma de incluir al Necronomicon en el catálogo de la Biblioteca General de la Universidad de California, en la sección de religiones primitivas, y obtuvo como respuesta una extensa lista de peticiones de usuarios de la biblioteca que solicitaban la consulta del libro. Algo similar hizo Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional de Argentina, más como un homenaje que como una broma, habiendo escrito su conocido cuento There Are More Things como tributo a Lovecraft. Sin embargo, también es conocido que, con independencia de que el libro sea una creación de Lovecraft, en la actualidad existen textos que sí hacen alusión a rituales e invocaciones demoníacas y que han sido tratadas de hacer pasar por parte del Necronomicon, confirmando que la idea principal del documento, que era la de ser considerado un grimorio que permitía el contacto con lo oculto, de alguna manera se convierta en realidad. Algo un tanto similar a lo que ocurre con el Codex Gigas, la célebre Biblia del Diablo, en la que la creencia acerca el contenido de un libro supera el libro en sí. Un último caso curioso del universo Lovecraftiano lo representa la misteriosa ubicación de R'lyeh, la mítica ciudad submarina donde Lovecraft señalaba que esperaba durmiendo Cthulhu y que se localizaría al sur del Océano Pacífico. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, detectó unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia cerca de las costas chilenas. Este sonido, al que llamaron Blue, que duró alrededor de 7 minutos, no ha sido vuelto a ser escuchado, y los científicos desde entonces no han podido determinar su origen. Algunos suponen que se trataba de movimientos de icebergs, en tanto que otros lo atribuían a seres marinos de gran tamaño. La extraña coincidencia se centra en que entre el lugar de donde se estableció la procedencia del Blue y la localización de la ciudad de R'lyeh de Lovecraft solo hay 1760 metros de distancia. En las últimas décadas la influencia de Lovecraft la podemos encontrar en la cinematografía, en películas entre las que podemos mencionar The Evil Dead, película que tanto en la original de Sam Raimi como en su remake centra los sucesos en la lectura de un libro prohibido, haciendo alusión al Necronomicon. De igual forma, tenemos From Beyond, Castle Freak y Reanimator de Stuart Gordon, Spring de Justin Benson, In the Mouth of Madness de John Carpenter y The Haunted Palace del mítico Roger Corman y protagonizada por Vincent Price y Lon Chaney Jr., así como múltiples cortometrajes, entre los que mencionaremos The Call of Cthulhu, la dupla The Deep Ones y The Deep End, y el reciente Harbinger. Este 15 de marzo se cumplen 80 años del fallecimiento de Lovecraft, y podemos afirmar que el día de hoy su obra se encuentra más vigente que nunca. Es así como el escritor de Providence ha trascendido con su narrativa y los mitos que se han formado por su propia obra, ya que, como apuntó en el Necronomicon, no se está muerto lo que yace eternamente, y con los extraños eones, incluso la muerte puede morir. No olvides apretar con un buen like en la página de Facebook y agregarte si es de tu agrado este canal, para seguir creciendo y expandiendo este tipo de videos. Mi nombre es Megan y esto ha sido The Megan Freak Show. Hasta pronto.